Hola, bienvenido una vez más a Hay un bebé que dice. Hoy estoy con Dani, Dani, que me gusta. Gracias por estar aquí. Estuvimos con Dani hace poco como conversatorio. Bueno, yo estuve en el público y yo estuvo como uno de los ponentes, era sobre la izquierda, está en este mismo canal, solo del archivo, así que se pueden verlo. Y adelante, Dani, ¿te podrías presentar, por favor? Claro, bueno, mi nombre es Dani Bilbao, soy comunista, hago contenido en TikTok, en Instagram, también en YouTube, que me gusta llamarlo propaganda zurda. Y es una forma que he encontrado de un poco enseñar a la gente y también desmitificar ciertos aspectos del comunismo, sobre todo del comunismo, pero más ampliamente de la izquierda. eh, y bueno, temas más sociales. ¿Por qué te defines como un comunista? Creo que sigue siendo en el hoy por hoy como polego o novedoso o disruptivo. Claro, sí, sigue siendo controversial. Y bueno, la verdad es que es controversial yo digo, por tantos años de propaganda anticomunista que llegó de Estados Unidos. Eh, Imagina toda la plata que hubo en el anterior siglo, desde la Guerra Fría, de tanta propaganda anticomunista que ya se ha incrustado bien arraigado dentro de nuestro imaginario social, político, cultural. Entonces, como que se fue convirtiendo en una mala palabra. Y por eso, bueno, no fue porque quería ser disruptivo, que como no, he sido comunista, pero, pero sí fue un proceso de, no sé, tal vez de evolución política un poco largo, porque bueno, siempre estuve más ligado hacia la izquierda. Luego, cuando era adolescente, tuve mi etapa así, medio punkeritas y como que el anarquismo y toda la onda. Eh, pero después ya me empecé a interesar la política más a fondo y yo diría mucho más profundamente. Y ahí es cuando empezó toda la onda de leer a Marx. Creo que desde ahí me di cuenta que el marxismo y comunismo es para mí como que la única solución que tenemos para los problemas que ahorita estamos enfrentando. Eh, entonces, por eso me considero peronista. eh, y nada, también quisiera que hago mi contenido para que más gente poco le pierdan miedo, no a ser comunistas en sí, pero tal vez a ver las ideas, la teoría y ya, si es que deciden por sí solas hacerlo, bien. Pero es un poco para quitarle ese feo que hace la gente. Y yo también doy clases y cuando hablo de Marx, porque hay un montón, o sea, hay que hablar de Marx para hablar de un montón de cosas más, de pensadores como los contemporáneos. Es difícil porque yo al menos tengo que decirles, a ver, a ver, ustedes han escuchado un montón de cosas malas de Marx, pero hay que explicarlos dentro de la historia de la filosofía y de otras cosas. Y me parece lamentable porque sí creo que hay que hacer esa aclaración porque hay una fuerte como postura, o sea, de acuerdo que por la Guerra Fría, y ahora también con libertad, ¿no? Etcétera, que, no sé, están ahí como que intentando poner a Marx y a la izquierda como para unos completos idiotas sin ver esa teoría de Marx, no seguro que haber leído Marx. Pero en fin, vamos como al centro de esta conversación, al centro del podcast, y hay un meme que dice, en Latinoamérica los gobiernos neoliberales. ¿Qué piensas de eso? Bueno, sí, justamente últimamente he cambiado un poco esta percepción de que el neoliberalismo es el que gobierna, sobre todo en países como Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, que son mucho más agroexportadores, digamos. Eh, y un poco ya eh, estudiando más, a mí lo que me resuena más como el modelo que han aplicado estos gobiernos y que también nuestras élites son rentistas. O sea, nuestras economías son netamente rentistas. Eso quiere decir que nos valemos casi exclusivamente por la explotación de materias primas. O sea, ese es, las élites no son neoliberales porque en sí no creen en el libre mercado, sino son bien monopólicos. Les gusta, como nos basamos tanto en lo primario exportador,
las élites bananeras, las élites petroleras, antes las élites del cacao, se han incrustado tanto en esa producción que se han vuelto tan monopólicas y que solo les interesa seguir con este modelo. O sea, no les importa crear nuevos modelos de desarrollo para el país o, o apoyar este tipo de nuevos modelos desarrollistas para cambiar nuestra agroexportación primaria, porque si es que hay un crash del petróleo mundial, nos vamos a la verga. O sea, no tenemos de otra, porque nuestra economía es bien dependiente de los mercados internacionales. Entonces, por eso digo que nuestras economías, nuestras élites en sí son bien rentistas. Y eso es peor que ser neoliberales, porque ya ni siquiera creen en el libre mercado. Eso te iba a decir, ¿cuál sería la diferencia entonces con el libre mercado? O sea, o con los, perdón, no el libre mercado, con los neoliberales. Claro, los neoliberalistas, como te digo, sí creen en esto de la competencia y de que hay perdedores en la economía y que bueno, eso es lo justo. O sea, a través de la libre competencia pueden surgir nuevos mercados y también hay élites neoliberales que, digamos, entre comillas, son más desarrollistas, que les interesa más invertir en tecnología, en nuevas formas de producción. En cambio, las élites rentistas tienen una mirada, una perspectiva bien colonial, porque es esto de seguir arraigados en ese poder que les da la agroexportación y monopolizar todo. O sea, básicamente monopolizar toda la producción. eh, es muy difícil que un nuevo productor de banano surja en Ecuador. O sea, ya Bananera Novoa lo tiene todo controlado. Entonces, y también es difícil que nuevas formas de exportación, que no sea solo materia prima, se desarrollen en Ecuador, porque no les favorece, porque perderían todo su terreno económico, digamos. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Y por qué te digo? También son coloniales, porque desde la colonia se ha mantenido ese tipo de, primero, de élites monopólicas de producción, desde los booms del cacao que fueron en 1800, cuando recién se formó el Ecuador. Desde ahí nos hemos enfrascado en ese modelo. Entonces, por eso digo que son rentistas, pero eso tampoco quiere decir que tengamos ideología neoliberal también bien arraigada, que los gobiernos también no se comporten de formas neoliberales, que es todo esto que vemos cuando hay protestas, toda la fuerza viene encima de la gente. El uso de la fuerza es bien neoliberal en ese aspecto, por ejemplo, pero ya en términos de verdad, libre competencia en la práctica y libre mercado, no se ve, porque son monopólicas. Y eso es algo que me parece también súper importante, ¿no? Porque a veces como pensamos que cuando hablamos de neoliberalismo o otras palabras que tal vez están más de acuerdo al modelo económico del gobierno, con el Estado, y claro, encontramos como algunas cosas que evidentemente no lo son, como tal vez para los mismos libertarios, ellos son los mismos críticos con el término de neoliberalismo en Latinoamérica, en Ecuador, ¿no? Creo que algo tendrán de razón también. Pero ¿qué pasa entonces con esto de la cultura? ¿Dónde encontramos esta parte de las, tal vez, acciones neoliberales que están siempre también con nosotros?
no nos damos tanto cuenta y ahí es cuando gana la ideología. Cuando no nos damos cuenta que la ideología está ahí, es cuando está funcionando de verdad. Justamente iba a eso y te tengo dos preguntas. La primera es como, ¿cómo definirías ideología? No sé bajo qué autores o preceptos te gustaría como entenderla. Y la otra es, hablamos de esta ideología neoliberal, de esperarse a sí mismo. Pero ¿qué pasa, no es cierto, cuando esta ideología se encuentra con las realidades materiales de las personas, ¿no es cierto? Como yo tal vez soy una persona que veo así con muchos recursos y por un momento pienso que, o sea, viendo estos videos de TikTok, de emprendedores, digo, yo tal vez lo puedo hacer, ¿no? Y luego no lo hago. Entonces, como en la primera parte, ¿no es cierto? ¿Qué es ideología? ¿Cómo entiendes tú la ideología? Y luego, ¿cuál es la consecuencia de enfrentarse ideológicamente como con estos preceptos y luego encontrarte que no puedes ir más difícil o es en otro lado? Claro. Empezando con esto del término ideología, uno de los autores que más me gusta que topan todo el tema ideológico es Slavoj Žižek. Es un filósofo marxista, pero es también bastante psicoanalista y hegeliano. Les desaconsejo leerlo, aunque ahorita ha tenido opiniones un poco peligrosas, yo creo, en cuanto a ciertos temas, pero en sí explica básicamente que la ideología es todo el encuadre que tenemos nosotros de ideas, de también acciones, de formas de pensar, de hablar. Es básicamente lo que nos permite existir dentro del sistema en el que estamos. O sea, el sistema se sostiene y se construye a base de una ideología, porque si es que no funcionaría la ideología del sistema, el sistema no estuviera funcionando, porque la gente también tiene que, no es que solo el capitalismo existe y ya nos tiene a todos dominados, sino que la gente también le debe dar como toda esa eh, le debe hacer que también pueda existir. O sea, le da toda una legitimidad, esa es la palabra, le legitima al sistema capitalista. Entonces siempre es de un lado y del otro, y la ideología es la que justamente hace que nosotros legitimemos al sistema capitalista. Entonces, pensar que, bueno, esa persona pobre es pobre porque no trabajó, es una forma de legitimar el capitalismo, diciendo que, bueno, o sea, si es que no hizo lo que se supone que debía hacer para triunfar, es su culpa. Y ahí no culpamos en sí al sistema porque lo estamos de alguna manera justificando. ¿Tiene algo que ver con la verdad? Ideología. Sí, o sea, tal vez hay que tener un poco de cuidado en caer en todo este postmodernismo de que la verdad no es nada y todo es una construcción, pero sí, también las verdades se construyen a través del poder, de relaciones de poder. O sea, todo el conocimiento también se justifica a través de relaciones de poder. Entonces, la verdad siempre se va construyendo. Eso no significa que las verdades que conocemos ahora solo nos sirven, sino como justamente se han construido a lo largo del tiempo, existen. Y un poco hay que aceptarlas para sobrevivir. Pero también hay ciertas verdades y ciertas ideologías que es más fácil cambiar. Entonces, tal vez se empieza a cambiar desde ahí. Y luego ya cuando hay un cambio mucho más estructural en el sistema, pueden venir nuevas ideologías, nuevas verdades. No es que vamos a zafarnos de la ideología y ya, porque también la ideología es necesaria. Y tampoco digo que alguien puede vivir por fuera de la ideología, porque no es que tampoco puedes vivir por fuera del sistema. Tienes que un poco siempre estar dentro del juego para sobrevivir. Nadie puede vivir fuera del lenguaje. Sería. Claro, nadie puede vivir fuera del lenguaje. Sí, de acuerdo. Bueno, y ahora en la otra parte, ¿qué pasa, no es cierto, cuando nos enfrentamos como esta ideología neoliberal, nos encontramos como realidades materiales, justamente, como con este ejemplo de pobre es pobre porque quiere, si realmente el pobre se trabajó y intentó superarse, se dio cuenta que no pudo, que tal vez con tanta información neoliberal dicen, tal vez lo noticia no es suficiente, entonces, Claro, tal vez fue mi culpa. o sea, Claro, eh, cuando las ideas muchas veces chocan con la realidad material, suceden este tipo de, de situaciones en las que no tienes a nadie más a quien culpar que no sea tú mismo.
Y no es tanto un tema de compar, pero darte cuenta que tenías la cancha en contra siempre, o sea, siempre estuvo como que la cancha chueca para un lado. No, nunca estamos todos en las mismas, en la misma posición para todos esforzarnos y los que se esfuerzan más llegan más allá, porque siempre hay esas disparidades. Entonces, yo he visto que la gente de bajos recursos, la gente pobre, se saca la madre trabajando. O sea, vemos a las empleadas domésticas que muchas veces se levantan a las 4 de la mañana, tienen que hacer el almuerzo para su familia, dejarlo ahí en la casa, luego viajar por 2, 3 horas, porque aparte viven lejos en las marginalidades de las ciudades, tienen que ir en transporte público y llegan a su puesto de trabajo a las 8 de la mañana, que hasta las 5 de la tarde, y luego son otras 2, 3 horas de regresar, a la noche llegan a su casa, tienen que también cuidar a sus hijos, tienen que darles de comer, tienen que hacer un montón de cosas también en su casa, y luego dormir, y luego levantarse de nuevo a las 4 de la mañana el siguiente día. Y eso son un montón, son más de 8 horas que trabajan. O sea, es todo un trayecto, toda una parte de tu día que de verdad te estás esforzando. No es que son vagos y no quieren hacer lo necesario, sino que hasta hacen más de lo que se requiere de esas personas. Entonces, justamente ahí vemos que el esfuerzo no es que te trae éxito de por sí, sino también depende mucho de otras condiciones en las que naciste, de suerte, de fortuna familiar. Esto también es algo que me gusta mucho decir, y es algo que también está un poco visto en los datos, porque la gente que tiene éxito, el éxito más que nada se mide en la suerte, en la fortuna familiar y en los contactos. Esas tres cosas son las claves para el éxito, no lo que te digan ahí en los gurús de Instagram o de donde sea, para que les pagues por sus no sé, por sus proyectos, por sus libros de aprendizaje. Acá. Entonces, de ahí, de esos tres elementos es de donde sale básicamente todo el éxito, porque, bueno, primero es la suerte. ¿En qué país naciste? No lo puedes elegir el país al que naces. No, o sea, elegir dónde estás. Sí, claro, ser ecuatoriano es muy diferente, siquiera ser chileno, por solo tu pasaporte. Tampoco en las condiciones en las que naciste, si naciste en una familia súper, súper pobre, tampoco es que eso es suerte. De ahí también está la fortuna familiar, porque la gente que tiene millones de dólares, todo eso es una fortuna intergeneracional, porque siempre se queda a través de herencias. Entonces es muy difícil que si es que naciste en cuna de oro, te gastes los millones de tu familia. O sea, no importa lo tonto que seas, no es que te vas a gastar millones de dólares en toda tu vida. Y tampoco, no importa lo inteligente que seas, no es que si es que naciste en una familia de bajos recursos vas a llegar a ser millonario. El 99% de los casos, en cada una de estas situaciones, las cosas se quedan igual. Claro, y justamente eso yo pide como poder para la gente de ley algo si ve y comenta y dice, pero yo salí, o por qué conozco el caso, y es justamente, o sea, no puedes como definir como la regla o la teoría en base a las excepciones, ¿no? Que ahora habrá excepciones como sí, claro que existirán, pero no. Claro. Como que eso ejemplifica como lo que está pasando como términos más grandes. Mientras justamente hablaba de herencias, como de suerte y de acuerdo con todo esto, es que creo que es Stiglitz, no sé si se comienza así, es premio Nobel, que es como lo que más la fuente le cita que me parece las cosas, tiene un libro que se llama Capitalismo Progresista, que es bastante descriptivo en este sentido, muy interesante. Bueno, mientras hablaba de estas personas con más acceso, más dinero, me acordé de otro meme justamente en el que hablaba que no sé por qué queremos como educar a los pobres si a las personas que deberíamos educar a los ricos. Y eso me hace pensar muchas cosas. O sea, la primera es como que sí, entiendo, creo que hay un punto, porque creo que en realidad la gente tiene demasiado dinero, demasiado privilegio, y no se dan cuenta de un montón de cosas, ¿no? Probablemente para ellos sí es natural, y es una verdad ideológica, un proceso biológico pensar que el pobre es pobre porque quiere, porque así les parece, ¿no? O sea, así les parece a través de ellos. Y en ese sentido, tú
¿encuentras algún sentido en educar como este grupo? ¿Crees que va a estar interesado? Y esa es la segunda parte. O sea, ¿crees que va a estar interesado o que solo le va a no importar? Y es justamente, a veces el camino ya no es de educación, sino ya políticas más fuertes, evoluciones de lo que sea, ¿verdad? Sí, o sea, sí puedo llegar a ser un poco escéptico hasta dónde llega la educación, porque puedes escuchar full cosas y aprender un montón de cosas, pero creo que hasta que no veas la realidad, tal vez no te va a entrar. O sea, no creo que solo sea educación de decir, oye, mira, o sea, estas personas con menos recursos tienen muchas menos oportunidades que tú, y no está bien decir que pobre pues pobre porque quiere, porque solo estás reproduciendo esta ideología, sino también habría que un poco mostrarles esa realidad, y eso también es complicado de hacer. ¿Cómo les muestras toda esa realidad? Sin tampoco caer en esto de, bueno, vamos a ver a niños pobres como si fuera un zoológico, ¿cachas? Como si este fuera, no sé, como lo llaman, pornografía sociológica, sí. Entonces, es complicado, y hay que ver cómo llega la educación. Pero es que eso no es lo único. También son importantes políticas fuertes. O sea, el tema de las herencias, y cuando se quiso implementar esto aquí en Ecuador, y las élites, ahí es cuando de verdad, o sea, dijeron, no, o sea, ahí te pasas de la raya, sí. No se dejaron, porque las herencias sí es donde más les duele. Un impuesto a la herencia, o sea, el hecho de que haya impuestos a la herencia es bueno. Son políticas reformistas que no creo que nos lleven a mucho en un futuro, pero sí es bueno para redistribuir toda esa riqueza, y redistribuir en políticas también de poder brindar más oportunidades a la gente que tiene menos recursos, y un poco hacer que las cosas se igualen un poco más en términos sociales de partida. Porque eso es lo importante, que de partida como que todos tengan las mismas oportunidades. Claro, de acuerdo y pensado que justamente en el impuesto a la herencia sí es mucho más fuerte que la educación. O sea, como la siguiente generación, ahí sí van a saber, no tienes como no van a tener que enfrentarte con una realidad más difícil, complicado. Solo lo estás aceptando. Otra de las cosas que quería preguntarte, y es porque estoy pensando mucho en los comentarios o sea, yo hago todo esto y podcast de otras cosas porque también me interesa educar, no solo como, no sé si no para otros, y es porque viniste y tú tenías un video fuiste que hablaba del iPhone, viniste con marca, no viniste a hacer historias de esto y pues como de ayer, no sé por qué esto como está de un no oral. Sí, sí. Entonces, ¿cómo entendemos toda esta discusión de que la gente ve como que a la izquierda y el comunista tiene que verse de cierta manera, como que no puede como acceder a ciertos productos que, entre comillas, son del capitalismo? Claro, sí, eso también tiene que ver mucho con esta idea de que el comunismo es una ideología austera, como que si es que fuéramos, no sé, como seguidores de Jesús, tenemos que vivir como hippies en las cuevas sin nada material, y eso no está más lejos de la realidad. O sea, no estamos en contra de las cosas materiales. Nuestra ideología es netamente materialista, en el sentido de que nos basamos en la realidad. Y en ningún lugar Marx dijo, bueno, si eres comunista no puedes usar iPhone. O justamente me dicen de esta camiseta que es de la Unión Soviética, que dicen que porque es Adidas y comunista al mismo tiempo, y es como que igual Adidas hacía las camisetas de la Unión Soviética en esa época. Y un poco no va por ahí. O sea, no es que capitalismo es iPhone o capitalismo son cosas brillantes, sino que capitalismo son relaciones de explotación, de a través de dos clases que están en constante lucha. Y pues nada, no es que cuando llegue el comunismo va a desaparecer todos los lujos y tu celular, y vas a tener que compartir también que vas a tener que hasta que compartir tu cepillo de dientes con todo el mundo. O sea, tus cosas se quedan ahí, y es más, o sea, serían mucho más accesibles. Las marcas probablemente seguirían existiendo, pero serían ya no propiedad de un multimillonario y no le importa, sino ya de los trabajadores que hacen esos productos. También los productos mejorarían, porque también vemos todo este tema de la obsolescencia programada. Por ejemplo, esto de que
si es que te compras un celular, es como que en 2 años ya deja de funcionar para que te compres otro. Y ya viene de fábrica, como que con esa fecha de caducidad, o el tema de las impresoras, los televisores. Entonces ya están hechos para que fallen y para que te compres más. Entonces, en el comunismo eso no pasaría porque todo estaría hecho para sacarle el mayor beneficio y que funcione de la mejor manera para la gente, no buscando la ganancia. Ese es el tema, no hay que buscar solamente la ganancia, sino también satisfacer necesidades, pero no a través de esta constante búsqueda de más ganancia, de más riqueza y de acumular más. Entonces, no es que comprar cosas es la antítesis del comunismo y no las marcas no es la antítesis del comunismo para nada. Tampoco creo que hay consumo ético dentro del capitalismo, por ejemplo. Entonces, por eso, no importa que seas comunista y tengas hyper, lo que importa es que entiendas que hay esta lucha de clases, también luches para que eso cambie. Y si es que tienes iPhone, bien, o sea, está bacán que más comunistas tengan iPhone y que un poco se vaya rompiendo ese estereotipo de que los comunistas no deben tener nada y no deben tener dinero. Por eso también eh, la idea de que a un comunista le vaya bien, se vaya de vacaciones, se tenga plata, es como que algo bueno, porque mientras a más comunistas les va bien, tienen más recursos también para, para llevar a cabo no sé, agitación, propaganda o enseñar a más gente. Porque si es que yo fuera comunista y no tuviera, no sé, el dinero para hacer mis videos, porque eso también, o sea, implica mucha inversión de recursos y tal, no podría llegar a la gente. Entonces, también hay que un poco romper con esos estereotipos y no está mal con comunista use cosas brillantes o un iPhone. ¿De acuerdo? Justamente es como pensaba en... No creo que exista ningún autor y no solo Marx que invita el voto de pobreza. Claro. Es otra cosa y tal vez es porque la gente lo relaciona pues eso, probablemente con la religión y con eh, el ayudar o el colaborar, una cosa netamente religiosa y es como una opción. Eso no es. Mientras hablabas justo de la última parte, pensaba en esto, qué significa ser comunista, pero ya tal vez de una parte más práctica, en qué significa ser comunista en un espacio como el que vivimos, ¿no es cierto? En un gobierno como el que vivimos. O sea, ¿cómo no se convierte solo en una cosa así? Claro. Esa también es la trampa, yo creo, a veces de la izquierda de ser una, una cosa netamente estética y también moralista, así como que solamente porque eres de izquierda ya te crees moralmente superior, pero el tema ahí es primero salirte de toda este pensamiento individualista, porque el ser parte de algo solamente por la estética o por una moral subjetiva tuya es bastante también neoliberal en ese aspecto, a lo que regresamos a esto de un individuo que quiere sobresalir y sobre los demás y ser cool y hacerse notar. Entonces es muy diferente a eso y tiene que ver justamente más con creer en que primero el capitalismo no es lo mejor a lo que podemos llegar. O sea, tampoco es ser eh, fuertemente anticapitalista y negar todos los avances del capitalismo, porque claro, han habido avances en el capitalismo, es mucho mejor que el feudalismo, que fue el sistema que lo precedió, pero creo que no es tener mucha fe en la propia humanidad el creer que es lo mejor a lo que podemos llegar y ya no hay futuros mejores ni alternativas. Entonces, primero es creer en una alternativa, pero también en una alternativa que está construida a través de una teoría que ya desde hace casi 2 siglos se está construyendo. Entonces tampoco es como que intentarte sacarte cosas así de la nada y una nueva sociedad de la nada, sino que ver todo lo que se ha escrito antes de Marx, de Lenin, de todos los teóricos marxistas del siglo XX y un poco ir construyendo ahí, porque el marxismo justamente es una forma de ver la realidad y de analizarla como es ahora, o sea, las condiciones materiales de ahora. No podemos llevar a cabo la revolución rusa como fue en 1917 aquí en el Ecuador del 2024, es imposible porque las condiciones no son iguales, el país no es el mismo, el tiempo no es el mismo,
hay nuevas tecnologías, o sea, eso es imposible. Pero siempre hay que ver qué podemos sacar de ahí, qué podemos sacar de toda la teoría y también un poco irla renovando, irla actualizando a las personas actuales. Entonces justamente también es eh, teóricamente estar educado en eso, tener conciencia de toda la teoría que ha habido, tener un plan de acción, no actuar a lo loco, o sea, no solo quemar cosas por quemar y patear basureros y ya, sino también como que tener un plan y también se basa en tener un movimiento. Antes se llamaba partido, pero ahora creo que son más movimientos sociales eh, bien disciplinados que están listos para actuar cuando tengan que actuar. Entonces, justamente ahí yo creo que ser comunista es ser parte de eso. No es solo ser comunista tú como sujeto individual, sino verte más como parte de un movimiento más grande. Yo creo que va por ahí. Me gusta mucho. Pensaba otra vez, ¿no es cierto? Pensando en algo que te comentarían y es justamente, tenías este video de te explicabas en, era Frontal bien suyo, Sí, sí, me tienen millones. ajá. Y eso me lleva a pensar en también en los fracasos de los países que han intentado llevar un sistema comunista, ¿sabes? Del Estado, del gobierno, más allá de como una organización, por ejemplo, como tú me dices ahora. ¿Por qué insistir otra vez? Alguien te preguntaría en el comunismo cuando hemos visto como fracasos en otros países. Claro, sí. Bueno, primero, justamente esto de los 100 millones de muertos, creo que mi ley decía que eran 200 millones de muertos, es, es una estrategia bastante, no sé, bastante, que le ha funcionado mucho al capitalismo. Esto de, primero, satanizar todos los intentos socialistas. O sea, satanizarlos a punto de ni siquiera ver las cosas buenas que han salido de ahí. O sea, solo como que llegar al punto de decir, bueno, Cuba no sirve nada, entonces no sirve ese sistema, o la Unión Soviética nunca nada sirvió, todos se morían de hambre, ya, entonces eso también es un montón de propaganda. Justamente Destruyeron el espacio primero. ¿Qué? Destruyeron el espacio primero. llegaron al espacio primero. Y claro, o sea, tampoco digo que hay que hacer la vista gorda de las fallas o de los errores que tuvieron estos estados, estos gobiernos que sí han tenido y creo que desde la izquierda hay que ser los primeros que hagamos eso, pero también hay que darse cuenta de los avances, o sea, en Cuba eh, se eliminó el analfabetismo, que en un país que era casi la mayoría de su población era analfabeta antes de la revolución. Se eliminó el contagio de SIDA de madre a hijo también. O sea, todos los avances, temas médicos de salud, científicos en Cuba han sido increíbles y aparte tienen un gran bloqueo. O sea, también digo siempre como que si es que el socialismo está siempre destinado a fallar, ¿por qué Estados Unidos no lo deja fallar por su cuenta? Porque siempre tiene que o poner bloqueos económicos o bombardear esos países o hacerles la vida imposible para que falle. Me hago entender, entonces es como que si es que ya va a fallar, dejen que falle solo. O sea, no tienen que hacer que toda su población sufra más de lo que debe para demostrar que pues, el socialismo va a fallar. Entonces, por ahí también veo que nunca han dejado a un modelo socialista de verdad desarrollarse por su cuenta. Eso por un lado. Y de ahí, ¿por qué seguir intentando? Porque si es que nos rendimos y dejamos que las cosas sigan como están, estamos dirigiéndolos encaminados directamente al abismo, a la perdición. Porque todo el sistema, todos los problemas, por ejemplo, ecológicos, ambientales que estamos enfrentando hoy en día, no hay forma que el capitalismo lo solucione. O sea, no hay forma, porque el sistema se basa justamente en generar más de lo que se debe y que en generar más ganancias, y ahí es cuando se sigue contaminando y se sigue reproduciendo todo eso. Entonces yo creo que también es una necesidad que tenemos de
de encontrar esa alternativa y de llegar a una sociedad que tampoco voy a decir que es perfecta y caer en idealismos de que ya todo se va a solucionar, pero en la que por lo menos vamos a hacer las cosas mejor. Y por eso yo creo que es importante seguir con este tipo de proyectos, también para de alguna manera reivindicar a todas las revoluciones que vinieron antes y que de alguna manera fallaron. O sea, reivindicarlas en el sentido de que, bueno, vemos que funcionó, vemos que no funcionó, y lo que no funcionó lo arreglamos y no caemos en los mismos errores. Y ahí vemos que, bueno, se tenían como que estaban bien encaminadas, pero sucedieron errores y también en el camino internos y externos que un poco las frenó. Entonces yo creo que vamos por ahí. Em, ¿Por qué no pensar entonces en otro camino? O sea, que no entre dentro de los términos de socialismo, comunismo, de capitalismo. Si es que hay alguna teoría que sea mejor y no sé, que yo pueda como que ver y que vea que va a funcionar más, eh, no lo sé, no sé si es que tal vez ahí sí como que diga, bueno, voy a cambiar esta nueva forma de ver las cosas, pero de lo que yo he visto y de lo que yo he aprendido y de lo que yo he estudiado, yo creo que el comunismo, el marxismo en sí tienen las mejores herramientas para de verdad analizar los contextos actuales y entender que la realidad material y la estructura son muy importantes, porque muchas otras teorías como que me parece que no llegan a ser o sea, no llegan a, 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 a- a cubrir tanto camino, a cubrir tanto campo como lo ha hecho el marxismo a lo largo del tiempo. Y es justamente porque se basa en preceptos, claro que en las ciencias sociales no es que existe, no son ciencias duras, no existe un modo científico de hacer las cosas o de ver la realidad, pero es lo que más se ha acercado un poco a un poco ver a la sociedad, no desde el idealismo, desde el deber ser, sino desde lo que es. Y yo creo que el marxismo es lo que mejor puede explicar todos esos fenómenos y también el que mejor nos puede dar nuevas alternativas y herramientas como para continuar. Recuerdo, a mí personalmente me parece que no es increíble escribiendo las cosas. Tampoco es que lo he explorado a profundidad, pero es eso, ¿no? Yo como esto, tal vez no hablando, como tú dices, de la ciencia dura, pero de la metodología que utiliza Marx es, descriptivamente, es increíble para hacer sufrir. En, hablábamos de Marx, que no te pide predicar. Claro, yo es lo que decía como comentario, hay un montón de cosas, de muchas que han partido un poco de esa idea, ¿no? Virus, beneficios, los horarios de trabajo, o sea, un montón de cosas que hay intentado eliminar, o que en general, digo, pues un poco de unidad viene un poco de la izquierda. Y me acordé también de un discurso de Castro, que, más allá de lo que pudo, no pudo haber sido pudo, que hay en ese discurso como tal, un poco de verdad, se opone a la explotación, justamente hablando del riesgo como ambiental que pudo haber, ¿no?, fracasado querido Cuba, pero ese discurso como de Castro sigue siendo vigente en esa descripción, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que tal vez ahí sí como rebotándonos que han transformado o han sido muy coherentes dentro de lo que he intentado decir en específico. Es pues. Em, Pensaba un poco que tal vez ya para ir cerrando, porque ya me escribí una espalda. ¿Qué encuentras ahorita en Latinoamérica? ¿O cómo lees tú a todo este crimen organizado internacional? Que hablemos, ¿no es cierto?, como de exportación de droga, pero también como es el narco y no solo los narcos, sino como también está como que exportando minerales, o sea, sumineos también, y un montón de cosas más. ¿Cómo se entiende a estos, ¿no es cierto?, exportadores dentro del sistema que habíamos empezado hablando como rentista y un poco qué significa, ¿no? Porque yo también
creo que mucho narco cubre eh, esa necesidad de un montón de personas que no pueden acceder, por ejemplo, al beneficio de las élites, al apellido de las élites, y se encuentra una salida económica dentro de todo eso. Entonces, en general, ¿cómo entiendo este fenómeno? Claro, tal vez partiendo del último punto que hiciste, esto de que los círculos elitistas son bastante cerrados, o sea, aunque digamos que tú llegues a tener un montón de plata, si ya tienes el apellido necesario, los contactos necesarios, no vas a entrar en esos círculos elitistas. No vas a un poco entrar dentro de este, no vas a alcanzar este capital social, porque necesitas también toda una historia familiar, de contactos también, hasta tu raza influye mucho en eso. Entonces, hay mucha gente que, o sea, bueno, más hablo no de los narcos en sí como que las cabecillas, sino un poco las personas que trabajan de microtraficantes o para hacer todos estos mandados para toda la red del narcotráfico, que ya no tienen otra de cómo sobrevivir dentro del sistema y tienen que recurrir a eso. Tampoco estoy justificando que recurran a eso, pero también hay que entender que si es que no tienes otra forma de sobrevivir y tienes que también eres responsable de toda una familia, no solo de tu vida, eh, es bastante fácil caer en eso para conseguir dinero fácil, porque hoy por hoy quizás sea la forma de conseguir dinero más fácil que hay, entre comillas. También tu vida está en peligro y todo el tema, pero es dinero rápido, digamos. Entonces también está esta necesidad de las personas de tener dinero rápido. Y las cabecillas, me gusta mucho esto que dijiste, que tal vez se puede relacionar a un poco las élites latinoamericanas, que son bastante resistas y monopólicas, que, que solo se basan en eso y en exportar, no sé, la droga y en monopolizar la producción. Y también por eso puede surgir todas estas riñas entre bandas y de que solo debe haber un exportador. No sé muy bien cómo funciona, pero claro, también hay que ver todo el tema de dónde viene la demanda, porque no es que esto sale de la nada y solo hacen droga porque quieren, sino porque hay demanda. La demanda usualmente viene de- del norte global, el primer mundo, entre comillas, que no es un término que me gusta usar, pero, pero viene mucha demanda allá. O sea, toda la droga que se hace aquí, toda la cocaína, por ejemplo, va a Estados Unidos, va a Europa, y es porque allá hay mucha demanda. Y también hay que ver por qué hay tanta demanda en esos lugares, porque también la gente, un poco el uso de las drogas cae en esto de que a veces las vidas de las personas o son muy abrumantes o no pueden lidiar con muchas cosas. Por eso la gente también recae en las drogas fuertes, digamos, del narcotráfico. Entonces, eso también hay que ver que es una consecuencia del sistema, de la estructura. Por ejemplo, todo el tema del fentanilo en Estados Unidos es literalmente una epidemia. Ya, yo recién estuve allá, un comunista de Estados Unidos, pero igual estuve allá y veía en las calles de todas las ciudades a las que fui, de los suburbios, de todo lado, que había gente que, o sea, mucha gente que estaba drogada, ajá, zombie, literalmente zombie, como ves en los videos, y no es solo como era en Filadelfia, que creo que dan los videos, sino en Los Ángeles, en Seattle, en ciudades más pequeñas. O sea, la gente de verdad ha caído mucho en eso, y eso también vemos allá que, por ejemplo, esto de las personas sin casa es algo cada vez más común. O sea, hay varios barrios enteros gentrificados donde hay gente que literalmente vive ni siquiera en carpas, sino como que tienen dos palitos y una encima y viven en la calle. Entonces, Tú llegas a estar. claro, sí, ya ni siquiera son carpas. Y esta gente, o sea, para no tener hambre también como que recurren a estas drogas, o para un poco salirse de esas vidas tan horribles en las que viven. Entonces, primero el sueño americano ya se ha caído y ya, yo no creo que existe, pero se va derrumbando cada vez más. Y también de ahí sale toda la demanda. Entonces, todo el crimen organizado también no hay que verlo como si saliera de la nada, ¿no? Hay que ver los problemas estructurales que ha causado el crimen organizado y por qué en América Latina también se han dado como que todas estas bandas que se encargan
de la producción. Y también hay que ver que los gobiernos no es que son inocentes aquí, sino que siempre es una relación entre élites, entre bandas de narcotráfico, entre gobiernos, porque a la final ese dinero es dinero fácil y le favorece a mucha gente y hay mucha corrupción dentro de un montón de lugares. Em, entonces, yo creo que el tema del narcotráfico es un tema muy complejo de analizar y también de ver cómo se lucha contra él. No creo que la solución sea solamente construir más cárceles y meter más gente a la cárcel, porque mientras existan los problemas estructurales que causan que la gente se dedique a esto, van a seguir habiendo personas que se dediquen. O sea, es como que o sus dos opciones son o la muerte segura o que te agarren y que te metan a la cárcel, pero si tienes como un poco esa luz de hacerte millonario, de llegar al otro lado. Entonces, como que igual se arriesgan a eso. Señor latinoamericano, no importa cuántas cárceles se construyan o cuánta gente esté dentro del sistema carcelario, van a seguir saliendo más personas que van a hacer estas prácticas vistas. Entonces, a no ser que de verdad apuntemos hacia los problemas estructurales, sistémicos que causan todo esto, no veo una solución. Entonces también hay que ver políticas de luchar contra la desigualdad, porque por ejemplo, se cree mucho que la criminalidad surge por la pobreza, pero no es tanto por la pobreza, sino por la desigualdad. O sea, que haya tanta desigualdad social también genera que surjan estos como que sentimientos tal vez de arrepentimiento, no, ¿cómo nos llaman? A los comunistas nos llaman resentidos sociales, como que de resentimiento tal vez puede surgir eso en las personas también de un poco. O sea, si es que hay personas que ganaron tanto y viven tan bien, es porque hay personas que también viven súper mal. Entonces, como claro, totalmente. Ejemplo más rápido también. Ajá, entonces hay que también luchar contra la desigualdad, tener políticas. Yo creo que también una de las políticas que se deben dar es la legalización de las drogas, porque ahí también les quitas un montón de campo a las bandas, pero también hay que ver que las bandas están vestidas del gobierno y no van a dejar que solo se legalice todo y ya. O sea, eso va en contra de sus intereses. Entonces, es bastante complejo luchar contra eso. De acuerdo. Solo que ya en una idea o comentario que cuando hablabas de entender, es ahí como Hannah Arendt tiene como famoso libro de la banalidad del mal. Y o sea, la tesis tal vez como del libro es que entender no es aceptar. Entonces muchas veces como la gente te cabrea solo porque intenta entender como porque esta gente que te está frente a estas cosas y es como eso es el intento de tutería, no lo estoy justificando. Eso y eso, no sé, no quiero dejarlo más largo porque baja el crédito, pues la gente no se queda viendo, se desinterpreten los últimos minutos ya tal vez es un desperdicio, entonces otra vez, productividad y más. Pero no sé si quieres agregar algo más, hay una recomendación o más bien que estás en redes para que te estudiantes. Bueno, sí, pueden seguirme en mis redes, en TikTok, en YouTube estoy como Dani Bilbao, igual en Instagram estoy como Soy Daniel Comunista y ahora también voy a empezar todo un proyecto en TikTok de recomendación de lecturas marxistas, que eso es algo que me han pedido un montón. Entonces ya voy a explicar más eso con otros TikToks, pero ya activé una suscripción en TikTok en la que, bueno, primero, si es que voy a dar recomendaciones de libros, si es que quieren los libros, me mandan un mensaje a mi Instagram, yo les doy una carpeta donde están las recomendaciones de libros. Eso es totalmente gratis para que lean, pero también van a ver cómo voy a hacer videos exclusivos para suscriptores ahí en TikTok sobre guías de lectura para los libros. O si es que hay un tema del que quisieran hablar mis suscriptores que les interese o que quisieran topar más, también van a ver videos exclusivos a partir de eso. Un poco queremos hacer como un grupo de lectura en línea.
Entonces, eso también para que estén ahí atentos en TikTok. Y si es que quieren, igual la recomendación de libros marxistas, me pueden escribir a mi Instagram y ahí les paso el link con la carpeta. Una última cosita mientras hablamos de esto, y yo trabajo también en redes, en, o sea, no conmigo, sino con otras personas, y pensaba mucho, a ti te censuran. O sea, obviamente, o sea, eso es que a veces de TikTok es como esa censura tan fuerte porque no te censuran, sino como que solo trabajan con alcance. Y en otros espacios como Instagram y YouTube, ¿cuál es tu relación? Eso es donde parecía como personal. En TikTok es donde más me ha censurado y me han bajado. Sí, me han bajado videos. O sea, es como que me han bajado videos y aparte me hacen este shadow ban. Ajá, que es justamente que tu alcance ya no llegue por a veces 2 semanas, un mes, al alcance que tenías antes. Entonces, donde más me tengo que autocensurar es en TikTok. El algoritmo es bastante cruel a veces. Sí es cruel porque no te dice. Claro, y no te Porque digamos que al menos los de Meta es como eso, no puedes hablar de esto y te va. Claro. Los de TikTok es como no sabes. Y en Meta, YouTube, fresco, ahí. Sí, en YouTube más programas tiene por el copyright porque suele hablar de películas. Entonces es más de ver cómo luchar contra el copyright y ver caminos para zafarse de eso. Pero es que creo que también como en YouTube, en TikTok he tenido el más alcance en todas las redes, es como que ahí también la censura es mucho más activa. No sé si es que crees como es en Instagram, en YouTube también tenga como que más esta censura, pero sí en TikTok es donde más fuerte ha sido y sí me han bajado videos. Hay como apelar para que te los vuelvan a subir, pero he apelado y luego cuando ya te bajan una segunda vez el mismo video, ahí sí ya no se puede volver a restaurar y aparte El Shadow ban es el más cruel. Es como sí, ni siquiera sabes por qué está pasando. una estrategia oriental. Ese punto que no le entendemos. Eso. Listo, muchas gracias, Dani, por estar aquí y nos vemos con usted en el siguiente capítulo. Tengo algunas personas en mente y estén atentos, compartan esto también, manden a la gente que puedan y nos vemos.